Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, C3, aquí con ustedes de nuevo en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79. Luego, ese contenido pasa a nuestro canal de YouTube, donde subimos el programa. Y ahí, bueno, pues lo pueden disfrutar en la medida que vayan teniendo el tiempo de hacerlo. Lo pueden parar, retrocederlo, pausarlo, lo que quieran. Pero la idea es esa, la idea es que le saquen provecho al contenido, que le saquen provecho a la información que transmitimos, porque la idea nuestra al empezar nuestro canal y empezar a hacer los programas era precisamente transmitir esa información al pueblo dominicano y a los dominicanos donde quiera que se encuentren, a esa diáspora que es súper activa con respecto a los asuntos de la República Dominicana. Cualquiera no lo creería, pero esa gente está más aquí desde allá que muchos de los que están aquí. Eso es increíble. Nosotros tenemos una diáspora 1A. Eso es indiscutible. Bueno, pues la idea es esa, así que por favor, los que no se han suscrito todavía, suscríbanse a nuestro canal, Ciudadanos contra la Corrupción C3, y aquellas personas a las cuales les reenvían nuestro contenido, pídanle que se suscriban también, porque así nos ayudan a tener más alcance, a poder llegar cada vez a más personas, trayéndole cada vez más información y que ustedes se encuentren empapados del asunto lo más rápido posible, con todos los pormenores y detalles de cada una de las situaciones que nos afectan a nosotros, el pueblo dominicano, donde quiera que nos encontremos. Hoy no va a ser la excepción. Hoy en este programa vamos a tratar la reforma fiscal. Pero yo no quiero hablar de datos técnicos de la reforma fiscal, ni entrar en la discusión por ahora de que rebajemos aquí, que pongamos aquí, que si nosotros ponemos este impuesto allí va a ir mejor, que si grabamos esta actividad va a ser más eficiente, porque nosotros hemos hecho programas bastante completos sobre eso, precisamente con el economista Eriden Estrella. Hemos hecho varios capítulos, ustedes lo pueden encontrar en nuestra plataforma. Hemos tratado varios asuntos económicos con el economista Eriden Estrella. O sea que búsquenlo, que ya ahí tiene una información pormenorizada de cada uno de los temas económicos que fueron tratados entre Eriden y un servidor. Yo quiero hoy hablar de los impuestos y más bien del origen de ciertos impuestos y del subsecuente aumento de esos impuestos, porque todo el mundo habla de cómo hay que arreglarlo, pero nadie aborda el tema de por qué habría que pagarlo. O sea, me explico. Si un impuesto tiene un origen que no es lícito o que va contra la Constitución de la República Dominicana, cuya mayor exigencia es que sea proporcional, si se quiere, y que tenga un origen, para ponerlo en lenguaje simple, valedero, y usted ve los impuestos y el aumento de los impuestos en República Dominicana, y usted se va a dar cuenta que casi el 60% o más de los impuestos no cumplen con esos requisitos. ¿Qué quiere decir eso? Que el origen de esos impuestos no fueron necesidades del pueblo, sino que en su mayoría fueron acciones ilegales de los gobernantes de turno, conjuntamente con el empresariado, ese empresariado oligárquico dominicano, que no sabe hacer un peso, sino es sacándolo del dinero del pueblo dominicano, o un dólar, sino es sacándolo del pueblo dominicano, y el gobierno de turno. Le voy a poner un ejemplo bastante claro y de la historia reciente.
La reforma fiscal del 2012. La reforma fiscal del 2012. Leonel Fernández está en su último turno de gobierno. No encuentra qué va a hacer. Hipólito Mejía, que no es bueno ni con sopita y no es diplomático tampoco, se le cogió en ese entonces. Yo digo se le cogió porque en cuanto a las acciones de Hipólito Mejía, yo tengo una opinión médica al respecto, pero eso es materia de otro programa por sí solo. Pero se le cogió con eso, se le cogió con que iba a trancar a Leonel Fernández. Yo voy a trancar a Leonel, yo voy a trancar a Leonel. Y eso viene por la rencilla política de la alianza con Leonel Miguel Vargas, que agarraron y lo sacaron prácticamente a patada del PRD al PRD, porque nada más se quedó Miguel con el PRD, tuvieron que hacer PRM. Bueno, ustedes conocen la historia y a lo que no, bueno, pues infórmense al respecto del lío que se armó y por qué nace el PRM, que es el mismo PRD. Por la cosa de que Hipólito se le cogió con que iba a trancar a Leonel. Leonel tenía un déficit en el año 2012 de 187 mil millones de pesos. Déficit que generó una solicitud de investigación por posibles violaciones a las leyes penales que depositó Participación Ciudadana, la Participación Ciudadana de ese entonces, en la Procuraduría General de la República. Eso se supone que es una investigación abierta, pero no espere que eso se va a procesar parado, siéntese. La cosa es que cuando Danilo coge el Estado Dominicano, Leonel Fernández coge el Estado Dominicano y lo tira por la ventana para poner a Danilo y a su esposa, Margarita Cedeño, que pasa de primera dama a vicepresidenta, lo primero que hace Danilo cuando coge el Estado es decir, a mí lo que me dejaron fue una cartera vacía. Y lo que vino subsecuentemente a eso fue la reforma fiscal del 2012. O el popularmente llamado paquetazo fiscal. Pero esos hechos, ese faltante, ese déficit, que fue lo que se tomó como base para esa reforma fiscal del 2012, nunca fue investigado. ¿Nunca? Leonel Fernández te enfunglode, muy tranquilo él. Estará un poquito deprimido porque perdió las elecciones. Él entiende que fue él que perdió y yo entiendo que fueron todos los políticos que perdieron. Porque cuando se habla de un nivel de abstención de un 47% y que aquí se están eligiendo presidentes con menos de 30% del electorado, yo fuera político y empezara a recogerme. Pero como estos muchachos son enfermitos todos, ellos no lo van a hacer hasta que no le caiga el techo arriba. Pero él está en su casa tranquilo, en Funglode, tranquilito. Y nosotros los dominicanos tenemos desde el 2012 pagando una reforma fiscal brutal que tuvo como origen un hecho, posiblemente violaciones a leyes penales, digo posiblemente porque nunca fue investigado, que, valga la redundancia, nunca fue investigado. Entonces yo le pregunto, ese aumento de esos impuestos que se hizo en el 2012, ¿tiene un origen legítimo? ¿Tiene un origen legal? ¿Pasa la exigencia de la Constitución para poder pasar ese aumento de impuestos como se hizo? No.
ni de cerca. Entonces usted preguntará, si eso es así, ¿por qué diablo nosotros estamos pagando ese aumento? Precisamente porque nosotros hicimos un programa sobre condicionamiento que la gente entiende que porque un Congreso pase una ley aumentando impuestos, porque un presidente promulgue esa ley aumentando el impuesto, eso significa que de alguna manera es legal, pero no revisan si está de acuerdo a las exigencias constitucionales en cuanto a ese impuesto. Y siendo el origen del alza de esos impuestos, de esa reforma fiscal del año 2012, ilegítimo, así de sencillo, los impuestos no son constitucionalmente válidos. Eso significa que son nulos y significa que no deben de pagarse. Amén de que usted en el Tribunal Constitucional, como nosotros lo hicimos contra los impuestos de los combustibles, que son otros que tampoco tienen justificación, nosotros tenemos una acción en declaratoria de inconstitucionalidad de todas esas alzas de impuestos que se le hicieron a la ley 112-00 de hidrocarburos, que fueron 3, una en el 2005, otra en el 2006, bajo el argumento, que esa es otra buenísima, de ley de compensación fiscal, o leyes de compensación fiscal, más el paquetazo fiscal, toda con un origen ilegítimo, no justificado, no proporcional, y eso lo tienen engavetado en el Tribunal Constitucional. Y siendo Napoleón Esteves el presidente del Constitucional, abogado privado de Luis Abinader, de la Oficina de Staff Legal, yo dudo que eso pase. Eso tienen que estar buscando la manera de declarar inadmisible ya. Pero lo cierto es que, continuando con el tema, ahí tenemos 2 ejemplos más de impuestos que no tienen justificación, que no son legítimos, que no pasan las exigencias constitucionales para que sean válidos en República Dominicana. Las leyes de compensación fiscal 2005 y 2006. Leonel Fernández, cuando se suscribe el DERE-CAFTA, que es un tratado que se supone que debió de beneficiar al pueblo dominicano con el desmonte o la exoneración o la no aplicación de los aranceles aduanales. ¿Qué son los aranceles aduanales? Los impuestos de aduana. En dominicano, son los cuartos que se le pagan a aduana por traer un producto aquí a República Dominicana. Bueno, pues ese tratado se supone que le iba a quitar los aranceles aduanales a esos productos de los estados firmantes, entre ellos Estados Unidos. Por eso es que los carros norteamericanos bajaron de precio. Ahora, eso solo benefició a un grupito de empresarios que son precisamente las personas que en la mayoría de sus empresas no pagan impuestos. Entonces, por ello se suscribe el DERE-CAFTA, pero los cuartos que ellos dejaron de pagar por importar los productos como vehículos, por ejemplo, arancel aduanal, ese beneficio, Leonel Fernández, a través de esas 2 leyes de compensación fiscal, no aumentó o nos sacó el dinero aumentándonos impuestos de otras cosas, como los combustibles. Entonces ellos se benefician, pero el beneficio de ellos lo pagamos nosotros con el alza
de impuestos 2 veces. Una en el 2005 y una en el 2006. Y ahora yo le pregunto, ¿y esas alzas de impuestos son legítimas? ¿Son constitucionales? No. Ustedes ven por dónde vamos. Se habla de arreglar lo que hay sin preguntarse si hay que cumplir con lo que hay. Entonces, ¿ustedes saben quiénes son los pendejos de siempre? Nosotros. Porque ya se está hablando de la reforma fiscal. Ya está apareciendo mucha gente con muy buenas intenciones hablando de los cambios beneficiosos y de la reestructuración de los impuestos, sin hablar de cesar aquellos pagos de impuestos que tienen un origen ilegítimo, que son inconstitucionales, desde su origen, ¿eh? Porque para que un impuesto sea valedero, habría que ver cuál es el origen de ese impuesto. ¿Cuáles fueron las causas que generaron el impuesto? Si son legales, ilegales, constitucionales, inconstitucionales, para ver si ese impuesto debe de ser pagado por el pueblo dominicano. Y la verdad es que aquí las alzas de los impuestos y la imposición de los impuestos corresponden más a beneficios privados y a metida de pata de gobernantes que a necesidades del pueblo dominicano. Aquí las áreas de mayor desarrollo, en su mayoría, ni siquiera pagan impuestos. Usted hace un proyecto turístico en Santo Domingo, en República Dominicana, y usted tiene 10 años sin pagar impuestos. Que se supone que el turismo es la industria número 1 en República Dominicana. Entonces, si el turismo es la industria número 1 en República Dominicana, significa que ya el área se desarrolló. Porque no puede ser la número 1 si no se ha desarrollado, como dice el gobierno. No, la entrada de aquí, eso es el sector turístico, eso es, ¿verdad? Bueno, pues entonces si es tan bueno, significa que se desarrolló. Eso significa que esos muchachos, como están tan desarrollados, deben de pagar su impuesto. ¿Por qué tienen una exoneración de 10 años en cada emprendimiento turístico que hagan? Yo le voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Frank Rainieri. Frank Rainieri es el presidente del país Punta Cana. Yo no encuentro otra forma de ponerlo que sea más fácil de entender. Frank Rainieri es y yo ni siquiera diría el presidente. Frank Rainieri, porque es una familia. Tenemos a Frank Rainieri padre, tenemos a Rainierito Jr., tenemos a la hija de Frank Rainieri, que era la presidenta o era presidenta de Azonaore. Podemos decir que ese es el feudo de Frank Rainieri. Ese es el feudo. Punta Cana es el feudo de Frank Rainieri o de los Rainieri. Eso quiere decir que si Frank Rainieri, que tiene una industria hotelera desarrollada, se le coge componer un hotel en Pedernales, en Cabo Rojo, Frank Rainieri, que ya tiene una industria hotelera desarrollada, no va a pagar impuestos en su nuevo emprendimiento hotelero en Cabo Rojo por los próximos 10 años. ¿Usted le encuentra lógica a eso? No. Ni de cerca. Porque Frank Rainieri no es una empresa. El grupo Punta Cana o cualquier empresa derivada del grupo Punta Cana no es un emprendimiento nuevo, no necesita pamper, no necesita leche,
no es un bebé, es un viejo bastante viejo, ¿eh? Sin embargo, a él no se le cobraría impuestos por 10 años. Y déjenme decirle, Fran también genera electricidad. La generadora, vayan a ver si pagan impuestos. Vayan a ver si pagan impuestos de generación, la generadora eléctrica. Vayan. Yo he tenido, óigame bien, muchas resoluciones de industria y comercio en la mano. Bueno, para que ustedes entiendan, Metaldón estaba registrada como una generadora eléctrica. Amén de averiguar cómo diablos se hacía la diferencia de la generación eléctrica que ellos utilizaban para su proyecto de fundición de metal y cuánto generaban al sistema energético nacional. Yo quiero saber quién era que estaba ahí parado en el medio de un negocio de los Vicini, fiscalizando a los Vicini sobre la generación de un lugar y de otro. Pero yo tengo muchas resoluciones que descargué donde se registraba la exoneración de impuestos por combustible y luego entra en vigencia una nueva modalidad de que los impuestos le eran devueltos cuando se pagaban por el combustible, lo que es igual a que no lo paguen como quiera. Sin embargo, nosotros tenemos la generación eléctrica más cara de la bolita del mundo. ¿Cómo se explica eso? Ahora viene la parte buena. Ellos son generadores eléctricos privados que tienen años generando electricidad, que tienen beneficios fiscales, o sea, impuestos. No pagan la mayoría de los impuestos. Sin embargo, esos impuestos que ellos dejan de pagar, no es que el Estado no lo cobra, es que cambia a quién se le cobran. ¿Y usted sabe quién es que paga los impuestos? ¿O el faltante de los impuestos que ellos dejan de pagar? Nosotros. Ustedes deben de entender que el Estado es como si fuera una alcancía grande, con mucho hoyo por arriba, pero es una sola alcancía. Por eso hay una cuenta única del Estado Dominicano. Eso significa que los cuartos por concepto de todos los impuestos van a un solo sitio. Y luego, ese grueso de impuestos se reparte proporcionalmente en todas las que se supone sean las necesidades del pueblo dominicano que el Estado deba de suplir. ¿Qué significa eso? Que si son 100 pesos el presupuesto de este año, son 100 que tienen que entrar. O se hace en base a 100 que se recaudaron en base a la proyección. Eso no es que de repente, no, vamos a exonerarle a este grupo, a este sector, este impuesto y vamos a dejar de ganar 20. O de recaudar 20 en realidad. No. Ahí tienen que estar los 100. Eso significa que si se lo exoneraste a uno, se lo cargaste a otro. Que es otra de las formas en las cuales se generan los aumentos a los impuestos en República Dominicana. Se le exonera de impuestos a ese grupito empresarial. Y aquí viene el grave problema, que ese grupito empresarial tiene empresas en todos los sectores. O sea que usted no está beneficiando a un sector, a una empresa en un sector, usted está beneficiando a un grupo económico. Entonces, cuando usted beneficia a un grupo económico con los impuestos, ese impuesto lo va a pasar a pagar otro grupo.
que no necesariamente tiene que ser un grupo económico. Lo pagamos nosotros. Los impuestos sirven precisamente para esa cuenta estatal, para cubrir o dar en devolución todo aquello que sea necesario para el desarrollo humano del pueblo dominicano. Y desarrollo humano, mucha gente se equivoca con la palabra. Desarrollo humano, mis hijos, es desarrollo económico, es dinero y todo lo bueno trato que el dinero pueda comprar, buena educación, buen sistema de salud, buena comunicación, todo, crear un ambiente propicio para que se desarrolle el ser humano. Eso es cuarto, mis hijos, eso es dinero, billete. Y esa masa tiene múltiples formas de entrar. Le voy a dar otro ejemplo. Las concesiones. Las concesiones son, vamos a llamar empresa o servicio o empresa de servicio, que es monopolio de los estados, en este caso el Estado Dominicano. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Todas las compañías telefónicas no son dueñas de la frecuencia. La cadena de radio no son dueñas de la frecuencia. O sea, las comunicaciones son monopolio del Estado. El Estado da concesiones y autorizaciones para que una parte privada explote ese derecho de él a cambio de una suma de dinero. Esa es una de las formas en la cual se llena esa única alcancía del Estado para hacer un presupuesto. Vamos a poner un ejemplo de esto. Aerodom. Aerodom, como ya hemos dicho, hemos informado bastante bien al pueblo, se entregan 4 aeropuertos y medio, vamos a ponerle, porque había uno que estaba en fase de construcción, casi terminado, si mal no recuerdo, a Abraham Hasuri y, si mal no recuerdo, al españolito Felipe González, si mal no recuerdo su nombre, que creo que fue presidente del Partido Laboralista y fue presidente en España, si mal no recuerdo. La cosa es que se le entregan a ellos esos aeropuertos. Pero esos aeropuertos tenían un rendimiento y una premiación por su rendimiento y su servicio y su manejo internacional ya. O sea, no había problema con el manejo del aeropuerto. Pero los aeropuertos y el manejo de ellos le dejaban un dineral al Estado Dominicano. Cuando Leonel Fernández en 1999 le entrega el aeropuerto a esa empresa, Aerodom Siglo XXI, ese dinero que dejó de entrar al Estado Dominicano, que ahora pasó a los bolsillos de esos dos, ¿cómo ustedes creen que se recuperó a nivel de presupuesto para el Estado Dominicano? Con los impuestos, mis hijos. Con el alza de otro impuesto. ¿Y ese otro impuesto quién lo paga? Porque lo seguimos pagando. Ah, ya lo dije. Nosotros. Ya ustedes van entendiendo cómo es que se arma todo el esquema de impuestos en República Dominicana. Otro ejemplo, Barrigol. Lo que dejó de entrar cuando nosotros le entregamos el 90% de los beneficios de la explotación minera a la Barrigol a República Dominicana, esa suma de dinero que iba a entrar al Estado Dominicano, que por haber entrado al Estado Dominicano nos hubiera beneficiado a nosotros, el pueblo dominicano, con pagar menos impuestos, que ahora
al momento de suscribirse el contrato no entra esa ganancia, ¿quién ustedes creen que la pagó? De nuevo, nosotros. Ya ustedes van entendiendo. El esquema completo de impuestos de la República Dominicana se encuentra, déjenme buscar una palabra correcta, infectado. Se encuentra putrefacto. Precisamente porque está hecho de maniobra y manejo podrido como lo que le estamos mencionando. Entonces ahora viene la pregunta real. ¿Reforma fiscal sobre qué? Porque antes de hablar de una reforma fiscal, habría que empezar a eliminar todas esas alzas de impuestos cuyo origen es ilegal. El mismo Aerodón. ¿Por qué Luis Abinader le renovó la concesión a Aerodón? A cambio de la entrega de 700 y pico de millones de dólares que nosotros no hemos visto todavía. Porque con esos 700 y pico de millones iban a hacer muchísimas obras que nosotros no la vemos ni comenzar. Y aquí es donde viene la mejor parte. Nosotros en el programa Somos Pueblo Radio, cuando se transmitía, antes de que llegara a su final, nosotros entrevistamos a Joel Santos, que fue a dar explicaciones sobre la renovación del contrato de concesión de Aerodón. Y yo personalmente le pregunté a Joel Santos, y por ahí andan los videos, ¿cuánto deja la concesión de Aerodón? No, ¿cuánto nos van a ellos a dar a nosotros por el uso de la concesión? Sino, ¿cuánto deja la concesión para ellos? Y él no me contestó. Él no contestó la pregunta. Entonces, esa concesión es ilegal. Y no lo estamos diciendo por primera vez aquí, estamos hartos de decirlo. Tenemos varios programas que ustedes pueden buscar en la plataforma de nosotros sobre la renegociación del contrato de Aerodón, donde explicamos el origen ilegal de la concesión, porque la concesión misma de su origen es ilegal. Porque Leonel Fernández no tenía ninguna justificación para entregarle esos 4 aeropuertos y medio, hoy 5, a Abraham Azuri y a Felipe González, más que beneficiarlo a nivel privado con un bien público. La concesión que se renegoció es ilegal desde su origen. Y el faltante por haber entregado esos aeropuertos a esa empresa lo venimos pagando nosotros, el pueblo dominicano, desde el año 1999, con los impuestos que pagamos. Pues no se vayan más lejos. Peaje sombra. ¿Quién ustedes creen que pagaron el peaje sombra? Más de 20,000 y pico de millones de pesos. Desde el origen de esa concesión, nosotros, el pueblo dominicano, pagamos los cuartos que prácticamente les regalaron a esa compañía constructora. Entonces, ese hecho que genera
el darle dinero del Estado a esa compañía por la construcción de la carretera, que luego hay que suplir con alza de impuestos al pueblo dominicano o con impuestos del pueblo dominicano, desde su inicio es ilegal. Y no lo digo yo, lo dijo en un informe que a Guerrero, contratado por este gobierno, por la presidencia de la República, para analizar la contratación de esa concesión. Y él dijo que eso había que procesarlo y que si no lo iban a procesar, bueno, pues había que negociarlo, pero que eso no tenía cómo seguir. Sin embargo, por año nosotros pagamos más de 20,000 y pico de millones. ¿Y dónde están esa gente? En su casa. ¿Y dónde están los que firmaron eso y lo que rindieron un informe y una proyección de que por ahí pasaba el mundo, los carros que se fabricaban en China iban a Samaná, según el informe técnico, para suscribir esa contratación? ¿Y dónde están toda esa gente que prácticamente fabricaron esa documentación, por no decir otra cosa? En su casa. En su casa. ¿Y quiénes pagan los impuestos que generó esa contratación? De nuevo nosotros. Que para cerrarla hubo que darle unos cuartos también, hubo que darle unos millones de dólares largos. Y así se quiere, bueno, miren, oigan, es que esto es largo, señores. Es que ustedes no se imaginan la cantidad de riqueza, fortuna privada que nosotros, con los cuartos de nosotros, pagando los impuestos, hemos generado. Es que ustedes no se lo imaginan. Si ustedes se lo imaginaran, no pagan un chere de impuestos y siempre se paga impuestos. No estuviéramos hablando de reforma fiscal. Pero hay un grupo de personas que ya está proponiendo cómo mejorar la estructura fiscal, el pago de impuestos en República Dominicana, sin hablar de la parte ilegal de esos impuestos que hay que quitarle al pueblo dominicano. Le voy a poner un ejemplo. ¿Dónde están los 38,000 millones de dólares en préstamos que cogió este gobierno? Que por más que se le pregunta, no pueden decir dónde están. Ese dinero que se cogió en préstamo, ¿quién ustedes creen que lo va a pagar? Nosotros. Somos nosotros los que lo estamos pagando. ¿Y cómo ustedes creen que lo estamos pagando? Porque la gente habla de, el gobierno cogió préstamo, como que no somos nosotros los que lo pagamos. En la mente se crea la idea de que esos cuartos no es a nosotros que nos toca pagarlo. Pues el pago de ese dinero, mis hijos, sale de los impuestos que nosotros pagamos. Porque eso es lo que yo digo. Hasta ahora esos préstamos tienen, óigame bien, hasta que no se diga, hasta que el gobierno no diga el paradero de ese dinero, y así lo dice el Código Penal de la República Dominicana, se presume prima facie fue desfalcado. Y no soy yo ni ningún ciudadano de la República Dominicana quien tiene que salir a probar que ese dinero se invirtió en beneficio del pueblo dominicano. Es el administrador de esos cuartos, que es Luis Abinader, quien tiene la obligación legal de decirle al pueblo en qué fue que gastó esos cuartos. Y por 4 años consecutivos en la rendición de cuentas, ¿qué hizo? En ninguno dijo de manera específica dónde diablo estaban esos cuartos. Pero ahora viene una reforma fiscal donde él es el único que sabe dónde están los cuartos.
Y nosotros tenemos que pagar esos cuartos que él cogió prestado y que no se sabe dónde están, con la intención plena y viendo la historia reciente de la República Dominicana, de ponernos a nosotros a pagar esos préstamos malos de intereses e irse para su casa tranquilito y dejando a nosotros con el lío armado. Igual que lo hizo Leonel. Igualito como lo hizo Leonel en el 2012. Él te enfungló teorizando. Va a dormir para su casa tranquilito. Al otro día va a Funglode a teorizar. Y nosotros tenemos 3 leyes, 3 alzas de impuestos así consecutivas, gracias a Leonel Fernández, entre otras. ¿Qué estamos pagando? Para que usted tenga una idea, el galón de gasolina premium, por tabla, mis hijos, por tabla. En el paquetazo del 2012, ¿qué significa por tabla? Usted le va a cobrar 62 pesos, usted va a cobrar 62 pesos de impuestos por cada galón de gasolina premium. No dije que proporción, no dije que 1% del precio, que puede subir, puede bajar. No, eso no importa que suba o baje. Esos 62 pesos se van a pagar de impuestos. Y esos 62 pesos vienen sobre los porcientos ya aumentados de las 2 leyes previas, que fueron las de compensación fiscal que se dictaron en el 2005 y en el 2006, que eran aumentos a la primera ley que regula los hidrocarburos, la 112-00 del año 2000. Entonces tenemos 3 alzas de impuestos que son ilegales. Pero esas leyes no solo aumentaron los impuestos de la gasolina, aumentaron los impuestos de muchísimas cosas. Pero muchas, ¿eh? Y esa ley, su origen nunca ha sido debatido, nunca ha sido analizado, para ver si en realidad nosotros, el pueblo dominicano, teníamos que pagar ese dinero. Al igual que se pretende hacer una reforma fiscal sobre la base de una descomunal deuda que se generó en los últimos 4 años de gobierno, de la cual nosotros no tenemos ningún resultado. Y ya usted ve las vallas diciendo, lo que viene ahora es de todos. Y por el otro lado, vamos a buscar consenso para la nueva reforma fiscal. ¿Y cómo diablo es esto? Entonces tú agarras y botas los cuartos solo y tenemos todo que pagarlo contigo. Y eso es sin mencionar los cuartos que se votaron antes de Luis ser presidente. Porque no es que los otros están limpios, es que lo de Luis fue tan descomunal que los otros parecen muchachitos de teta. A los otros sí le estamos poniendo los pampers comparado con lo de Luis. Que esa es la parte que la gente no entiende. Luis quebró el Estado Dominicano de cuajo. Este presupuesto, y estamos hartos de decirlo, se hizo a préstamo limpio. Los gastos corrientes del Estado de este año 2024 es a préstamo que están. Ya son tan altos los intereses que los impuestos que nosotros estamos pagando se lo están comiendo los intereses. Usted ve a Luis que en Europa besándole la manita al Papa. La gente cree que el viajecito a Europa de Luis, el juntarse con el presidente italiano, solo tiene que ver con que en la ONU nosotros diéramos un voto favorable para que Palestina entrara a la ONU. No, mis hijos, eso tiene que ver con cuarto también. Eso tiene que ver con dinero. Porque ellos no han dejado de coger préstamos. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Dónde ustedes creen que está el dinero? ¿Dónde ustedes creen que está?
Si Luis agarra y ese dinero lo toma y lo desaparece solito, lo primero que le caen arriba son el CONEP. Pero usted no ve al CONEP hablando de los préstamos de Luis o de los préstamos del pueblo dominicano, porque es que ese es el problema. Él agarra y hace su lío, que habría que ver si fueron legítimos los préstamos, porque es que, vuelvo y repito, Luis dos veces, no fue de que por la pandemia nada más, esta vez fue peor, 2 veces ha sido elegido presidente de la República con menos del 30% del total del electorado dominicano. Pero esos préstamos, ¿dónde pararon? Y yo le he dicho, usted no puede hablar de un faltante de dinero a nivel estatal sin hablar del empresariado, que es el dueño de las compañías que le construyen al Estado o que le dan el servicio al Estado, por Dios. Usted no puede, porque son ellas las que en realidad reciben el dinero directamente de los ministerios o del órgano estatal. Ellos son los primeros que le ponen la mano a esos cuartos. Pase ese dinero alcanzable fuera del Estado, hay que entregárselo a la empresa que va a realizar la obra o que va del servicio. Y eso es un grupito sumamente conocido, que no estamos diciendo que haya sido así, pero ese es el mecanismo establecido, hay que entregárselo a ellos. Y son el mismo grupo. Aquí no se puede hablar de una construcción estatal sin hablar o de una generación eléctrica, de un servicio estatal sin hablar de los Vicini, sin hablar de los Bonetti, sin hablar de los Corripio. No se puede. Ahora hay que incluir a Manuelito Estrella en ese grupo, a Gómez Díaz, al intocable Gómez Díaz, que ahí le salieron 254 millones, según el portal de Nuria Piera, de deuda eléctrica. 12 años sin pagar la luz, dice el artículo. Yo quisiera que usted a mí se nos junten 2 facturas para ver qué pasa. Pues mire, esos 254 millones que Gómez Díaz dejó de pagar según ese artículo, ¿ustedes saben quiénes lo pagaron? Nosotros. Nosotros lo pagamos. Entonces, al final de toda esta discusión, siempre terminamos en el mismo punto, si se quiere. Nosotros tenemos todo un esquema de impuestos sobre la base de una serie de maniobras ilegales que generaron un faltante en el presupuesto nacional que nosotros estamos pagando. Y ni siquiera estamos hablando de lo que se llama en República Dominicana el funcionamiento normal del Estado, que también había que revisar la mala administración como causa generadora del aumento de impuestos en República Dominicana, que esa es otra bastante grande. ¿A qué me refiero? Cuando usted agarra y se gasta un presupuesto en una obra que no es necesaria o que es inútil o que no tiene retorno alguno, y ese faltante por la inversión que se hizo genera una necesidad a nivel económico, ¿cuál es el resultado de nuevo? El aumento de los impuestos. ¿Y quiénes lo pagan? Nosotros. Le voy a poner un ejemplo actual. Fideicomiso Cabo Rojo.
hay una inversión de más de $1.000 millones por parte del Estado Dominicano. Y algunos 600 o más. Mentira, eran como 1.300 el Estado Dominicano, 1.200, y como 600, si mal no recuerdo, el sector privado. Una inversión de comunal, de dinero público, que hay que hacerle toda una estructura para que ellos vayan, el sector privado, y pongan su hotelito ahí. Porque como los niños no se saben, no pueden andar sin pamper, ni sin el biberón, entonces hay que hacérselo todo para que ellos vayan a jugar. Entonces lo grande del caso es que cuando ellos juegan y ganan dinero, el dinero es de ellos. Pero el gasto para generar ese dinero es de nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? El puerto. En el puerto, en la primera fase, se fueron, si mal no recuerdo, fueron 21 o 22 mil millones de pesos se habían invertido en la primera fase. La compañía constructora mexicana había invertido $70 millones, que son algunos 3.000 y picada de millones de pesos. Sin embargo, ese de Comunal Puerto solo hizo que llegaran, o ha hecho que lleguen, 2 cruceros allá. Y de esos 2.000 cruceritas que ellos cuentan, al pueblo de Pedernales no han bajado, óigame bien, porque lo llevan en guaguita de 20 y pico de pasajeros y no cuenta la guagua. No llegan a 300 los cruceristas que se pasearon por el pueblo de Pedernales. Entonces, dígame usted si a nivel público o interés del pueblo de Pedernales o del pueblo dominicano se justificaba esa inversión. Ni de cerca. Y esa inversión beneficiosa para el sector privado y insignificante a nivel de resultado para el pueblo dominicano, ¿quién usted cree que la paga? Nosotros. ¿Y cómo la pagamos? Con impuestos, mis hijos. Con el alza de los impuestos de nuevo. Con el alza de los impuestos que ahora viene en esta reforma fiscal. Ustedes ven a qué que yo me refiero. Antes de hablar del pago de reforma fiscal sobre los impuestos que hay que revisar la legalidad del impuesto que hay, a ver cuál es que queda. Y cuando veamos cuál es que queda, entonces de eso que quede, hablaremos de su reforma. Pero no se puede o no se debe, porque en este país todo lo malo se puede, retorcido hasta el tuétano, hasta que lo arreglemos. Querer reorganizar algo que desde su nacimiento es ilegal, que no hay que pagarlo desde el principio. Para que me entiendan, se firma el pacto eléctrico. 4 aumentos en línea de la tarifa eléctrica. El pueblo se queja. Luis Abinader congela el alza de la tarifa eléctrica como todo un héroe. Dice, no, ya la vamos a congelar aquí. ¿Pero dónde la congeló? En el 4º aumento. Eso significa que antes del parar los aumentos, se dieron 4 palos al pueblo dominicano en línea. Y la congeló cuando estaba arriba. Él no dijo, no, espérate. Esto hay que analizarlo, esto hay que verificar si es así. Así que la tarifa eléctrica la vamos a retrotraer al precio en el que se encontraba antes de que se empezaran a dar los aumentos por el pacto eléctrico. Pacto eléctrico cuyo origen
al momento en que se firmó también es cuestionable porque se supone que iba a resolver problemas en el año 2012, que se vinieron a firmar ya los problemas inexistentes prácticamente en el año 2021. Pero él no congeló la tarifa eléctrica abajo, él no la retrotrajo hasta que se revisara el asunto. Él la congeló arriba sin averiguar si había una justificación real de esas 4 alzas. Ah, pero ¿y cómo lo va a hacer si él fue el que empujó el pacto eléctrico desde un principio? ¿Y quiénes somos los que pagamos? Vuelvo y repito, las generadoras no pagan impuestos. ¿Y quiénes somos los que pagamos? Nosotros. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Espero haberle esclarecido un poco el panorama de qué hay que hacer antes de hablar de reforma fiscal. No porque lo dice Herberto, sino porque es lo lógico y lo legal y lo constitucional. A ver si alguien dice, espérate, pero es verdad lo que él está diciendo. Nosotros estamos pagando cuarto de más. ¿Por qué vamos a hablar de organizar el pago de los cuartos de más que estamos pagando? Cuando lo primero que tenemos que hacer es dejar de pagar los cuartos de más. Así que el Señor los bendiga.